Amén. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este momento, Señor, por esta hora, Señor, que nos permites. Muchas gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, de hablar de tu palabra, Señor, de hablar de ti, Señor. Gracias, Señor. Que sea una bendición para todos los oyentes y todos aquellos, Señor, que han de escuchar tu palabra, Señor. Amén. Todo tiene un costo. Todo tiene un costo, todo tiene un precio. Leamos lo que dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 14, en el verso 25. Cuando el Señor anduvo aquí en la tierra, había multitudes de personas que lo seguían, que seguían al Señor. Hoy hay multitudes igualmente, hay muchas religiones que siguen a Cristo. Creo yo que Cristo es el que tiene mayor seguidores en todo, o ha tenido mayores seguidores en todos los tiempos. Pero ¿es suficiente seguirle? ¿Es suficiente decir yo sigo a Cristo? Porque para seguir a Cristo necesitamos pagar un precio muy alto. Cuando nos hablan del Evangelio, recibir a Cristo, aunque la salvación es gratis y gratuita, tenemos que pagar un precio. En ese momento que recibimos a Cristo, tenemos que dejar nuestra vida pasada. Tenemos que dejar las cosas viejas, las cosas que hacíamos antes se van a dejar. Es el precio que tenemos que pagar, el costo de seguir a Cristo. Una vez que recibimos a Cristo, apenas dimos el primer paso de haberlo recibido, pero ahora para seguirlo, debemos pagar un precio. Dice en Lucas en el capítulo 14, en el verso 25, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas y aún la vida de su alma, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nosotros los que hemos recibido a Cristo ya recibimos la salvación eterna. Pero ahora, para ser su discípulo y seguirle, vamos a pagar un precio muy alto. De tal manera que pocos son los que llegan a pagar este precio. En el verso 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Para ser discípulo del Señor necesitamos llevar la cruz de Cristo. La cruz que la religión ha enseñado, la cruz física que la religión ha enseñado y mucha gente la trae, la carga a través de cruces de oro o madera. Pero esa no es la cruz de Cristo. Es una cruz física esa. O sea que las religiones han hecho de la cruz negocios. Tampoco esa cruz te va a salvar. Esa no es la cruz que debemos de cargar. Entonces, ¿cuál es la cruz que yo debo de llevar? Porque dice el Señor, el que no lleva su cruz, es decir, cada creyente, cada cristiano, cada discípulo tiene que llevar su propia cruz. Y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La manera correcta de seguir al Señor. Hoy mucha gente sigue al Señor alrededor de todo el mundo. Es decir,
Hay grandes multitudes que siguen al Señor desde los tiempos cuando Él vino a la tierra. De igual manera, mucha gente lo seguía. Hoy todos los seguidores del Señor le siguen de acuerdo a lo que ellos creen, de acuerdo a lo que ellos piensan, de acuerdo a lo que les enseñaron. Toda la gente está pensando que está siguiendo al Señor, de acuerdo a lo que les han ministrado, de acuerdo a su forma, su manera, a su forma y a su manera de la que ellos piensan o que les enseñan. Todas las religiones siguen al Señor. Todas se consideran cristianas. El catolicismo es cristiano, son cristianos. Pero entonces ellos también siguen al Señor. Todas las religiones, casi toda la gente se llama cristiano. Pero hoy el Señor busca seguidores. Él quiere que toda la gente le siga, pero no a su manera religiosa, ni tampoco a través de tradiciones. Las tradiciones apartan a las personas de Cristo. La gente piensa que por haber celebrado esta semana, que la llaman santa, y que por hacer esas tradiciones creen que están siguiendo a Cristo, están equivocados. A Cristo no se le sigue a través de tradiciones. ¿Cuál es tu seguridad que tienes de seguir a Cristo? Tú puedes estar convencido que le sigues, pero eso no aprueba que lo estás siguiendo. ¿Quieres saber la manera correcta de seguir a Cristo? ¿Seguir sus pisadas? Escuchemos con atención lo que dice la Biblia en el capítulo 14, en el verso 25 y 26 hasta el 33. Grandes de Lucas, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos, hermanos y hermanas y aún la vida de su alma, no puede ser mi discípulo. Tenemos que aborrecer la vida de nuestra alma. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Sino cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hoy el mundo, el cristianismo y aún los mismos creyentes, nosotros que ya recibimos a Cristo, muchos de nosotros no estamos siguiendo a Cristo. Ya nacimos de nuevo, somos hijos de Dios, le recibimos, somos nuevas criaturas. No nos va a condenar ni vamos a ir al lago de fuego, pero no lo estamos siguiendo. Todo aquel que de entre vosotros no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ese es el costo, ese es el precio que la gente, la humanidad, las personas no quieren pagar. Seguir al Señor tiene un gran costo, un gran precio que no cualquiera quiere pagar. ¿Usted quiere pagar el precio de seguir a Cristo? Seguir a Cristo no consiste en bienes materiales o en riquezas terrenales. Cualquiera que quiera seguir a Cristo a través de sacrificios y bienes materiales o a través de actos religiosos y tradiciones humanas fracasará y todo será un engaño.
Las personas, tus líderes, tus pastores, tus personas que te han enseñado mentiras. A Cristo no se le sigue a través de las imágenes, como lo ha hecho la religión, enseñándole a las personas retratos de Cristo. Así no se sigue a Cristo, pero así han enseñado, así le han enseñado. Grandes multitudes, dice el capítulo 14, iban con él. Volviéndose les dijo el costo de seguirle a él. En los versos 26 y 33, el Señor les manifestó a las multitudes que iban con él el costo de seguirle. Recibir al Señor es recibir la salvación y ser salvo. Seguir al Señor es disfrutarle. Seguir al Señor es disfrutable, como la salvación, como la bendición o como la salvación de Dios. Esto no significa y no se requiere que uno renuncie a todo, aún su propia vida, y lleve su cruz. Lucas 14, 26 y 27 y 33. El propósito de la cruz no es causar sufrimiento, sino ponerle fin a la persona. Es decir, la cruz no te va a dar sufrimiento, te va a matar. Las religiones y principalmente la religión católica, la madre de la ramera les ha enseñado una cruz física, una cruz que se cargan, pero no la respetan, aunque le hacen fiesta a la cruz de madera, aunque se persinan con ella. Pero mucha gente, usted vea, que traen sus crucifijos y sus cruces y son unos maldicientes, son unos borrachos. Ellos no respetan eso. Pero ya con cargarla y traerla piensan que están siguiendo a Cristo. Esa es una falsedad. Las religiones y principalmente la religión católica, la madre de las rameras, les enseña una cruz física, que se la carguen, que la respeten y que le rindan culto a la cruz física. Esto es lo que enseñan las religiones, pero esta no es la cruz que habló Cristo en Mateo. Los creyentes en Cristo han sido crucificados, terminados con él. Gálatas capítulo 2, en el verso 20. El apóstol dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. El apóstol dice, yo estoy crucificado con Cristo. En Romanos, en el capítulo 6, en el verso 6, dice, sabiendo que nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo. Nosotros ya estamos crucificados. Después de ser orgánicamente unidos con Él, por fe, debemos permanecer en la cruz, manteniendo al viejo hombre en la obra aniquiladora de la cruz. Leamos Romanos en el capítulo 6, en el verso 3. Romanos capítulo 6, en el verso 3. Dice en el verso 3, ¿o ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, cuando la persona recibe a Cristo, cuando la persona acepta a Cristo como su Salvador, entonces la persona tiene que bautizarse. El bautismo es nacer de nuevo. Con este nacimiento natural no podemos conocer a Dios ni entrar en su reino. Necesitamos nacer otra vez. Pero ¿qué es lo que nace dentro de nosotros? Es el espíritu humano. Nuestro espíritu humano está muerto. Cuando recibimos a Cristo, nuestro espíritu resucita y entonces nosotros podemos ser espirituales. ¿Qué es una persona espiritual? Una persona que vive por su espíritu, no por su mente, no por su carne, no por sus pensamientos, sino por su espíritu. Entonces la persona al recibir a Cristo muere a la vieja naturaleza, a la naturaleza de Adán, y entramos en una nueva vida orgánica con Cristo. Dice Colosenses en el capítulo 2 de Colosenses, leamos Colosenses en el capítulo 2,
capítulo 2 de Colosenses, en el verso 20, Colosenses 2:20, dice, si habéis muerto con Cristo, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a ordenanzas? Como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Cosas que, cosas que todas se destruyen con el uso y en conformidad a mandamientos y enseñanzas de hombres. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, recibir a Cristo es recibir su cruz. La cruz de Cristo va a matar mi viejo hombre. Pero ¿cuál es la cruz de Cristo? Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la cruz, Él pagó por nuestros pecados. Cuando Él fue quitado de la cruz, se trajo el elemento de la cruz. Y cuando recibimos a Cristo, recibimos su espíritu. Su espíritu trae el elemento de la cruz que mata al viejo hombre, a los malos pensamientos, a todos los actos, a los deseos de la carne, los mata la cruz de Cristo. Por eso el apóstol dice en Colosenses en el capítulo 2:20, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo? O sea, en el mundo te regulan, te quieren regular, te quieren decir que te pongas, que te quites, ponte esto, ponte aquello. Esa es regulación de personas. Cuando recibimos a Cristo, Cristo nos regula a través de su Espíritu Santo. Él nos dice cómo debemos de vivir, cómo debemos de hablar, cómo debemos de caminar. Ese es seguir a Cristo. Aunque la humanidad sigue sus religiones, pero no siguen a Cristo, siguen sus cosas, sus tradiciones, pero no siguen a Cristo. Vamos a leer lo que dice el verso 20. No, si habéis muerto. Primeramente, los rudimentos del mundo son los principios elementales de las cosas materiales externas, es decir, las enseñanzas infantiles de asuntos externos, como por ejemplo el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? El ascetismo son personas que le golpean su cuerpo, lo que vimos, los que cargaron la cruz o los que se van golpeando atrás. Ese es el ascetismo. Ellos piensan que con golpearse van a cambiar, se van a transformar, van a ser nuevas personas. No lo van a lograr. La Biblia lo llama como el ascetismo. Eso existía desde los tiempos de los apóstoles. Esos son los rudimentos del mundo. Que las personas creen que con golpearse ellos mismos van a cambiar o van a dominar su carne, sus deseos. No. Por eso cuando la persona recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que te va a cambiar. El que va a cambiar tu vocabulario, tu manera de ser. Y por medio del elemento de la cruz que trae el Espíritu, yo puedo ser cambiado y transformado. Una persona que sigue a Cristo es una persona que está atento a la palabra de Dios. Está atento a lo que el Espíritu le dice. Yo soy creyente, soy cristiano, pero no sé cómo Dios me habla. O Dios anda por allá, yo ando por acá. Yo puedo ser cristiano, nacido de nuevo y no sigo a Cristo. Ese es el error más grande. Pero todo tiene un precio. Todo lo que hagamos y todo lo que hagamos nosotros va a tener un precio y va a tener un pago. Por eso es tan importante que nosotros pongamos atención a lo que dice Dios en Cristo, en la Escritura. Solamente así podemos aprender a seguir a Cristo. Cada creyente debe de llevar su propia cruz.
¿Qué hace la cruz? Vamos a poner un ejemplo. La joven ya recibió a Cristo, ya tiene al Señor, pero le motivan las fiestas mundanas, quiere irse al mundo. Ella tiene que echar mano de la vida que ella recibió y por el Espíritu hacer morir esos deseos de andar en el mundo. Ella está aprendiendo a seguir a Cristo. Cristo no nos quiere para que nosotros le sigamos y le sirvamos al mundo. Él nos quiere porque hay un plan y un propósito con esto. Vamos a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 19, en el verso 17. Evangelio de San Juan, 19, 17. Dice en el verso 17, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Allí le crucificaron y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un rótulo que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Muchos de los judíos leyeron este título, este rótulo, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el rótulo estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo, soy Rey de los judíos. En el verso 18, en la cruz le crucificaron. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, ya cargaba la cruz. Pero los creyentes, nosotros, primero somos crucificados y luego llevamos la cruz para que la cruz haga morir al viejo hombre. Pero notemos algo aquí bien importante. Para aquellos que están pensando que la cruz física los puede ayudar, no te va a ayudar, es que es una cruz física. La cruz de Cristo ya no es física, la cruz de Cristo es espiritual. Lo mismo con su sangre es espiritual, no es física. Si yo hubiera estado en el momento cuando Cristo murió y yo hubiera tocado su sangre física y me la hubiera untado, yo no hubiera sido cambiado, porque es la sangre espiritual la que te cambia, no la física. Si nosotros queremos experimentar a Cristo de manera correcta, debemos vivir bajo la cruz de Cristo y vivir la vida de Cristo como nuestra vida, como nuestro suministro de vida. Lo que dijo el Señor aquí indica que seguir al Señor como una carrera requiere que nosotros dediquemos a ello todo lo que tenemos, todo lo que podamos hacer, todo nuestro esfuerzo. Si no lo hacemos, fracasaremos y nos convertiremos en la sal insípida, que va a ser arrojada del dominio glorioso a una esfera de vergüenza. Regresemos al Evangelio de San Lucas en el mismo 14. En el verso 33, 34 y 35. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal pierde su sabor, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ni para la tierra, ni para el estercolero es útil. La arrojará fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Fíjese bien aquí qué es lo que está diciendo el Señor. Los creyentes en Cristo somos la sal de la tierra. Esta sal Dios la usa para matar y eliminar la corrupción de la tierra. El sabor de ellos depende de su renuncia a las cosas terrenales. Es decir, yo como cristiano soy la sal de la tierra, pero tengo que renunciar a las cosas terrenales.
Cuanto más renuncie yo a las cosas terrenales y con más intensidad, seré un buen sabor. Pero ¿qué sucede si yo pierdo el sabor? Si yo pierdo el sabor, quiere decir que no estoy dispuesto a renunciar a todas las cosas terrenales de la vida presente. Y esto sucede que yo no seré apto ni para la tierra. Aquí dice, ni para la tierra, ni para la tierra, que es la iglesia, ni para el estercolero, para el infierno, que es el lugar de la suciedad. Es útil y arrojada afuera el que tiene oídos para oír. Oiga, en la eternidad y en el reino de los 1000 años va a haber un lugar que se le llaman las tinieblas de afuera. Las tinieblas de afuera no son ni el infierno ni el lago de fuego. Yo creo que ustedes no quieren ir ni al infierno ni al lago de fuego. Pero todo aquel creyente que no acepte a Cristo como su Salvador, que no confiese con su boca que Jesucristo murió en la cruz y que confiese con su boca que Él es el Señor. Si usted llega a decir Jesús es el Señor, usted está diciendo que Jesús es el amo, el dueño. Si usted no lo llega a confesar, usted nunca va a ser salvo. Pero si usted lo llega a confesar, usted no va a poder ir ni al infierno ni al lago de fuego. Pero si no lo confiesa y se resiste y no acepta a Cristo, usted se va a ir al infierno y luego se va a ir al lago de fuego. Por la eternidad. Esto no es una vacilada. Toda la humanidad, todo lo hace de vacilada. Esto no es una vacilada. Es su vida. Es sus hijos. Es su familia. Son sus padres. Los que están en peligro si no han recibido a Cristo. Cuando el Señor dijo esta palabra aquí, que nosotros somos la sal de la tierra, los que ya recibimos a Cristo somos la sal de la tierra. Nosotros somos los que le podemos dar el sabor a esta tierra. Esta tierra está muy corrupta y muy contaminada. Nosotros le podemos dar el sabor. Cuando nosotros decimos a los corruptos, no debes de robar, porque Dios te va a castigar. Recibe al Señor, deja de hurtar, deja de maldecir, ya no maldigas a tu semejante. Estamos dando el sabor, que sí se puede vivir en esta tierra con la presencia de Dios. Lo que dice el 35, cuando un creyente ya no le da el sabor, la sal se hace insípida. Esa sal insípida no es buena ni para la iglesia, pero ni para el infierno. Por eso dice, ni para la tierra, ni para el estercolero es útil. La arrojan afuera. La afuera son las tinieblas de afuera, donde todos los cristianos creyentes que dejaron de darle sabor a la tierra y no maduraron y no crecieron, se van a las tinieblas de afuera en la era de los 1000 años. Estarán afuera en la era de los 1000 años. Se llaman las tinieblas. Porque seguir a Cristo trae un costo. Díganme si no trae un costo. Cuando nosotros iniciamos decimos qué costo, qué precio. Pero cuando ya vas buscando al Señor y vas saboreando la vida divina, entonces tú quieres estar siempre en la presencia de Dios. Ya no te importa lo que sucede en el mundo, lo que está pasando. Ya no quieres saber de las diversiones de afuera, porque tú ya tienes un disfrute y ese disfrute es el Señor. Ese es el precio, que tenemos que dejar todo eso. Para buscar al Señor necesitamos dejar eso, el mundo, los placeres. Ese es un precio que se tiene que pagar. Cuando se inicia a pagar el precio es muy doloroso. Pero cuando ya empiezas a disfrutar la vida de Dios, entonces es un placer. Dices, qué gozo, qué delicia. En el Evangelio de San Mateo, el Señor dijo en el capítulo 5, en el verso 13 y 14, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Cómo podemos seguir las pisadas de Cristo hoy? Evangelio de San Juan en el capítulo 13, en el verso 5. 13:5 del Evangelio de San Juan.
Dice allí, desde el capítulo 13. Si quieren, le leemos desde el 1 para que entendamos el contexto. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dice bien, Cristo, sabiendo que ya iba llegaba la hora de la crucifixión, amó a los apóstoles, a los suyos, hasta el fin. El diablo es muy astuto y nos cambia las cosas. Le digo por esto. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo traicionara. Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todo en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que se ceñía. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes, ahora más lo entenderás después. El Señor le lavó los pies a sus discípulos. En las tradiciones vemos que sus líderes se lavan los pies. ¿Entienden lo que están haciendo? ¿Comprenden lo que verdaderamente están comprendiendo? O nomás lo hacen como un acto religioso. Si lo hacen por un acto religioso, pues ya fracasaron. Es que lo que el Señor está haciendo es un asunto espiritual. Pedro le dijo, no me laves. Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, tú no vas a tener parte conmigo. Si Cristo no nos hubiera lavado de nuestros pecados y nos hubiera limpiado y nos hubiera perdonado nuestros pecados, nosotros tendríamos parte en su reino. No seríamos participantes. Pero luego dice el verso 9, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Este acto, las religiones lo toman como un acto, como una costumbre de cada año. Y nomás lo hacen en este tiempo de tradición. Nosotros necesitamos que el Señor diario nos lave y nos limpie, porque diario nos ensuciamos. Nosotros caminamos en un mundo corrupto y corrompido. Los apóstoles también anduvieron en un mundo corrupto. Ellos usaban sandalias y en caminos polvorientos. Ellos necesitaban ser lavados, pero un lavamiento no solamente físico, sino espiritual. Cuando Cristo vino, se produjo la iglesia, la cual está compuesta de todos los que han sido regenerados y han nacido de Dios. Hemos nacido de Dios en nuestro espíritu. En nuestro espíritu está Dios. Fíjese bien, y en los lugares celestiales nos encontramos nosotros en nuestro espíritu. Nosotros los que hemos recibido, dice Efesios, estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Pero en nuestro cuerpo todavía vivimos en la carne. Y andamos en esta tierra y tenemos contacto con las cosas terrenales. Nos ensuciamos a menudo. Esta suciedad nos estorba tener una comunión con Cristo y una comunión entre los hermanos. Por lo tanto, necesitamos ser lavados por el Espíritu Santo. Necesitamos ser lavados por la palabra y la vida de Dios. Esto es ser limpio de la suciedad. Una vez que somos limpios de toda esta suciedad, nosotros tenemos la condición perfecta para seguir a Cristo.
Y podemos decir, seguimos a Cristo. Este lavamiento que el Señor hizo con sus discípulos. Primera de Juan, en el capítulo 1, en el verso 9, donde dice que si alguno peca, debemos lavarnos y limpiarnos con la sangre de Cristo. Esta es la razón por la cual después del capítulo 12 del Evangelio, era necesario el lavamiento de los pies, puesto que el Evangelio de Juan es un libro de señales. Lo que consta en este capítulo debe ser considerado una señal con significado espiritual. No debemos interpretar el lavamiento de los pies simplemente en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. En la antigüedad los judíos usaban sandalias y sus pies se ensuciaban fácilmente, porque los caminos eran polvorientos. Si al llegar a un banquete se sentaban a la mesa y estiraban sus pies, la tierra y el mal olor, ciertamente esto traía entre ellos algo. Cuando nosotros nos vemos sucios y nos vemos bien sucios, tenemos que recordar que necesitamos algo, lavarnos. Cuando usted sale a la calle y se ensucia y llega a su casa, ¿por qué se baña? Porque se siente con mal olor por el sudor. Pero en ese mismo instante debemos recordar que no solamente necesitamos lavar nuestro cuerpo físico, sino lavarnos interiormente, porque andamos sucios. Todo eso estorba que la persona sea un seguidor de Cristo. El Señor les mandó que hicieran todo esto entre ellos mismos en amor. Hoy en día el mundo es sucio y nosotros los que seguimos al Señor, los santos, nos contaminamos fácilmente. Para mantener una comunión agradable con el Señor y entre nosotros necesitamos que el Señor con su amor nos lave los pies y que nosotros en amor nos lavemos los pies mutuamente. Este lavamiento es espiritual, se hace con el Espíritu Santo, con la palabra y con la vida de Dios. Absolutamente necesario para que vivamos en la comunión divina. Hoy podemos decir que le estamos lavando los pies con la palabra y con la vida de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Porque hoy nos has hablado que si queremos seguirte, necesitamos pagar el precio, abandonar el mundo y los deseos de la carne, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén.